Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Como muchos ya saben, Tobias Forge, antes de Ghost, tuvo otras bandas. Desde muy joven intentó alcanzar el éxito y poder vivir de la música. Una de esas bandas, y quizá la más recordada, es Repugnant. Allí Tobias se transformaba en Marigore, y su paso por esta agrupación dejó varias anécdotas. Una de ellas es la anécdota del lavabo, de la que quizá escuchaste en TikTok o leíste en Twitter. En una entrevista durante su época en Repugnant, Tobias habló sobre esto, entre otras cosas. Por ejemplo, de dónde sacó el nombre Repugnant. Él dijo: estaba sentado un día en mi casa escuchando una canción de Repulsion, cuando decidí ir y comprobar la traducción correcta de la palabra Repulsion en sueco, y en el diccionario encontré Repugnant. Me tomó 5 minutos decidir que ese sería el nombre de mi nueva banda en ese entonces. Por lo tanto, está inspirado en Repulsion. En esta entrevista, después de varias preguntas, le hacen a Tobias una de la cual sale la famosa anécdota. A él le preguntan: ¿cuál es tu elección? ¿Ver una película con 10 botellas de cerveza o ir a un concierto clandestino con 10 botellas? Tobias dice: sin dudarlo, diría que ir a un concierto con 10 botellas de cerveza. Personalmente no bebo mucho mientras veo una película, a excepción de grandes cantidades de Coca-Cola. Es todo o nada para mí. ¿Por qué beber 5 cervezas si me da dolor de cabeza, cuando puedo beber 10 y emborracharme? Prefiero hacer mis actividades del hogar en paz y tranquilidad, mientras que me gusta ensuciarme cuando bebo. Tobias, ¿cuándo fue la última vez que vomitaste? Me desperté sintiéndome muy mal y fui a nuestro fregadero donde orinamos para orinar. De repente sentí algún tipo de dolor. Me tomó un momento o dos localizarlo en mi estómago, así que lo hice directamente en el lavabo. Cuando todos nos despertamos, de repente tuve un recordatorio de lo que había hecho, y fue momento de limpiar. Lo gracioso es que hace poco alguien subió una foto con Tobias Forge en Instagram, esto del Sweden Rock Festival, y alguien en los comentarios puso: recuérdale a Tobias el incidente del vómito en Clives. Parece que no fue la única vez que le pasó.